Hola, hola, buenas tardes. Quien les habla, Silvi Sultani. Estamos otra vez con el diván de siesta. Un programa que intenta escucharte, que intenta que escuches y descanses un ratito en tu ser y tu vida. El tema de hoy en el diván es un tema que da para todo. Da para todo porque al enfriarse el tema de las emociones y transformarlo en ciencias de cada oportunidad de sufrimiento que nos hace crecer, hoy tengamos las emociones con ciencia. Conciencia y ciencia de las emociones. Nada fácil convertir las emociones en ciencia. Sí nos hace enfriarnos un poquito, analizar, comprender algunas cosas que nos pasan, teniendo en cuenta también que el sufrimiento tiene que ver con lo metafísico, que no lo tenemos en cuenta. La metafísica, el yo, el no yo, el dolor, la solución, los problemas, la acción. También es una definición empezar a saber qué es la emoción. Si vos te pones frente a un espejo y te preguntás y decís, quiero definir lo que es una emoción. Fíjate vos que aparecen tanta cantidad de verbos, de expresiones, de cosas, de dolor, también porque en realidad no lo sabemos definir. Y la definición de emoción, por algunos autores, sobre todo en el libro Las ciencias de las emociones, dicen que lo cierto es que las emociones son deseos, y son deseos a perpetuar las situaciones placenteras y el huir de las dolorosas. Es increíble esta pequeña expresión de la que le estoy contando, porque el expectante siempre es la satisfacción. Siempre queremos a la esperanza, siempre queremos los logros, siempre queremos estar escapando del dolor, creyendo que no es imprescindible y que lo podemos evitar. Pero sin embargo, del dolor se aprende y se dirige y se termina a un posible vínculo entre el dolor y el escape, en donde nos volvemos negadores de las situaciones que tienen que ver con esto que llamamos la ciencia de los sentimientos. Un libro que recomiendo profundamente porque hace enfoque a la realidad y define desde la metafísica el yo propio, el espacio, el escape, la negación, el ocultismo, la conciencia que tiene que ver con un yo individual que se despliega en estas tres formas. ¿Cuáles serían las tres formas? La exacta, el placer, la tristeza, el deseo, y agregamos relación que tiene que ver con lo recíproco. Yo te doy, vos me das, el placer, que sería el rey del antidolor que creo que voy a tener. Aun cuando busco un afecto, cuando me enamoro, cuando tengo miedo de que no me quieran, empezamos a generar como un círculo vicioso, transformando esto que es tan simple como el sufrir, el dolor, que es un aprendizaje, en una ciencia que tiene que ver con las emociones. Qué realidad tan mística, porque vamos aprendiendo desde el vientre, desde la mamá, desde los afectos, desde el abuelo, sana, sana, colita de rana, y no sufras más porque no hay que sufrir, no llores, nena, porque la verdad es que no hace falta, la vida es bella, la vida es felicidad, la vida es linda. Los dictámenes, ¿no?, sociales, y eso es una mentira, te guste o no te guste escuchar. La vida no es un hecho feliz constantemente, tampoco es un hecho triste. La vida es un hecho.
Y en el hecho en donde estamos en la vida nos suceden un montón de cosas. Y en el montón de cosas, así como una acción climática, llueve, hay sol, está nublado, hay viento, hay huracanes, hay violencia de uno mismo con uno mismo, del afuera con el adentro. Y entonces, ¿por qué no cambiamos ese esquema doloroso y social en donde muchos te dicen, viniste a la vida a ser feliz? Eso no puede ser, porque no aprenderíamos absolutamente nada de nada. Vinimos a la vida a aprender para ser, y aun cuando me pregunto qué quiero ser y qué quiero hacer de mí y para qué vine, tengo y entro en conflicto. Y miramos como a un fantasma aquel capítulo que todos vivimos, que sería nuestra crisis, la crisis que va directamente al cambio, y así evoluciona en una forma cántica lo que es transformar el dolor en ciencia, las ciencias de las emociones. Es tan importante que tengas hechos claros en las emociones y que puedas hacer un ser que no tenga que ver solo con lo autorreferencial, sino que tengas que ver con la emoción de otro y la definición de la emoción, que estoy segura que vos, yo y todos los que estamos escuchando el programa no tenemos una definición de emoción. Pero a mí me encantaría que en un mensajito de texto me la puedas mandar desde tu lugar. Y el lugar es, yo pienso y voy a definir la emoción así. Desde el lugar donde vos viviste, desde tu encanto, desde tu evolución, desde tu angustia, desde tu alegría, desde el actual yo de lo que te pasa. Hemos dicho que los primarios y fundamentales deseos de las emociones son la atracción, la repulsión, el gusto, el disgusto, el amor y el odio. Tal vez sea útil recapitular rápidamente los hechos que entrañan estas emociones y así añaden, tras el curso del dolor y del capítulo de la emoción, un precedente que tiene que ver con la autoevaluación. Fíjense cómo voy transformando el dolor y las emociones en una ciencia absoluta, donde la atracción, el gusto, el amor implica que el contacto tiene que ver con la asociación de todos los objetivos. Soy feliz porque tengo contacto con quien quiero. Soy feliz porque puedo deshacerme de aquel contacto. Y también puedo deshacerme de placeres que no me sirven. Pero ¿cómo podría llegar a eso? Podría llegar a eso desde la conciencia, desde la nutrición, desde tal vez algo que no te diste cuenta, pero lo viviste desde el primer momento. La leche de la madre satisface. Y dentro de esa necesidad, buscamos el apoyo primero del vínculo. Si lo tenemos, lo tenemos. Y si no lo tenemos, entramos en una angustia en donde creemos que la mamá siempre tiene que amamantarnos, darnos leche, autoabastecernos no podemos. Y sabemos perfectamente y vemos en aquel bebé que fuiste vos, que fui yo, todos, la expresión de placer de la entrega de la mamá en la primer comida y el primer contacto y el primer olor, el deseo del olor a leche. Como decía Raskowski, el nene se calma con el olor a teta. Es increíble lo que provoca el vínculo desde la maternidad, desde el amor, desde las broncas, desde olores que no nos gustan de una flor, puede ser, Entramos también en la ciencia el tema de la aromaterapia, en donde también hace vínculo en la ciencia. Cada cosa implica un recuerdo, una experiencia.
va de la mano con la esperanza y tiene distintas circunstancias que reproduce al mismo tiempo el placer y el recuerdo. Es maravilloso convertir las emociones en una ciencia prácticamente oculta que salga de lo social y esté plenamente ligada a la realidad de existir. Pero para existir hay que existir mejor, a veces desde lo peor y desde el dolor de los aprendizajes. Seguramente cuando hablé de las ciencias de los sentimientos y dije que tiene que ver la metafísica en todo esto, posiblemente no lo comprendieron, porque debería hacer otro programa que explique la realidad de la metafísica en todo el complemento general de la vivencia. En realidad, estos mismos hechos, que están también en la luz propia, en la creación, en el procedimiento, en el sistema evolutivo, tenemos que hacer introspección en todas las cosas que nos ocurren. Ustedes podrán decir desde ese lugar, qué charla fría hablar de las ciencias de las emociones, porque veo que no se angustia, que no hay poesía, que en realidad se está haciendo un análisis de lo que puede ser una emoción y lo que puede generar una emoción, porque puede generar paz, salud, enfermedad, violencia, bronca, venganza, y todo eso son acciones que tienen que ver con un todo en la forma de ser, en la forma de esperar, en la forma de expresarse con el otro. Vamos cambiando nuestro ser en el camino a través de convertir en el análisis profundo de lo que tiene que ver con las ciencias. Qué increíble que estemos hablando de atracción, de gusto, de amor, y hay diferencias porque cada ser es uno, irreproducible y vive las cosas para poder emprenderlas como una misión. Y aunque no nos guste y el dolor nos enseñe, cuando aprendemos a manejar el dolor, que a veces no podemos o creímos que lo aprendimos, vuelve a integrarse el análisis concreto de la realidad, de convertir y enfriarse en las emociones a través de la realidad y la etimología de la palabra ciencias. Que en realidad, que me encantaría que la definas desde tu lugar, porque la palabra ciencias y emociones tiene que ver con lo que indica la etimología de la palabra. Búscala. En un principio era un elemento de deseo. En otro momento a la emoción no se le daba la realidad del problema y la acción siguiente eran los deseos que estaban muy presentes en todos los entendimientos del hombre, porque en realidad el deseo es el rey y a veces hasta que no lo anulo no puedo pensar ni elegir. Emoción, dice la ciencia de los sentimientos, es lo que mueve y es lo que aproxima a un objeto a alejarnos de él. Es una palabra brava con que el sánscrito, por ejemplo, se designa la emoción que tiene analogía en el significado, pues implica un llegando a ser. Miren lo que implica. Análisis de la emoción, llegando a ser una especie de condición intermedia entre el cambio de uno a otro estado. Entre el cambio de uno y a otro estado. Entonces ahora hagamos un poco de silencio en nuestro ser y sepamos que cosas tan simples como la atracción, el gusto y el amor hacen una diferencia que se vuelve y toma más complejas las formas de los seres humanos y las elecciones en generales.
Las tres principales subdivisiones de la atracción, cuando vos quieras leer más y profundizar, está en el libro Las ciencias de las emociones. Parece frío esto, ¿no? Parece que hemos convertido con botones, analogías y hemos también desmistificado el dolor frente al análisis de las emociones. Por ejemplo, veamos la atracción. ¿Qué sería una atracción? Tiene que ver con la conciencia superior. El objeto atrayente de repente se llama reverencia a tal causa. La atracción más la conciencia de la inferioridad del objeto atrayente respecto del yo se llama benevolencia. Eso dice el libro. Ahora fíjate vos que cuando vas a analizar el tema, también te vas a preguntar, ¿qué es la benevolencia? No lo sé. Tengo que darme cuenta que al salir de lo social y a entrar en la metafísica y entrar en todas las condiciones del afuera y del adentro, del abajo y arriba, empiezo a comprender mis emociones, no para dejar de sufrir, para que me aporten en el libro de la vida qué tengo y debo hacer con ellas. Por supuesto, esto parece frío, pero yo les aseguro que después de leer este libro y de tener tanto análisis, significado de la personalidad, de hacer hincapié en que lean un poco de metafísica frente a los sentimientos, el amor como deseo, el deseo como el amor también, vayan viendo en el camino de la realidad qué puedo hacer con mis sentimientos, con mi personalidad, porque ahí también está el desarrollo de la personalidad. Hablemos de esto también en psicología, ¿no? Integremos a distintas escuelas de psicología. Por ejemplo, Melanie Klein, que es mi gran maestra, decía que la esencia de las emociones y todo lo que viene de la vida, aún las raíces, se crean en el primer vínculo de gestación, en la unión de ese óvulo y ese espermatozoide, y desde ahí había que cuidar y analizar ese eje del nacimiento de ese ser maravilloso. Y desde mi lugar siento que es verdad, pero desde tu lugar puede no ser verdad. Y te dejo que busques otras escuelas de psicología que tienen que ver con otras características y tienen que ver con otras conciencias de aprendizaje al enfoque de las ciencias de los sentimientos y todo lo que desarrolla en la morfología de la personalidad que vamos teniendo a través de nuestras vidas. La realidad es que a veces el dolor nos hace sentir inferior porque no podemos solucionarlo, que la falta de amor tiene como un aporte creer que hay falta de amor, porque primero hay un dicho maravilloso que vos lo conocés: hombre, conócete a ti mismo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es nada tonto eso, ni en los libros de ciencias, ni de psicología, ni de aporte en dirección mental. Es la esencia real de bajar la revolución del sentimiento hasta que pueda llegar al análisis y lo convierta en una ciencia de profunda evaluación. Tenemos a veces un aporte de la realidad, llamémosle ajena, como dice en el libro, ¿no? Del afuera. Tenemos el afuera para la influencia del adentro. Este es un programa para escucharlo muchas veces, porque vas a decir, paso del frío al calor, del calor a la angustia, de la angustia a darme cuenta de que acá no hay nada poético y que la vida no es perfecta
y que sin embargo me lo están explicando con un libro como si enfriaran el sentimiento para poder analizarlo. ¿Quieren que les diga que sí? ¿Quieren que les diga que es una ayuda para poder meditar frente a las cosas que nos pasan? Hay definiciones que tienen que ver propias con la emoción. Por eso les pido que cuando escuchen el programa puedan tener un lápiz y un papel al lado y allí escriban: ¿cómo defino la palabra emoción? ¿Cómo defino la palabra comprensión? ¿Cómo defino la palabra crisis? ¿Qué tipo de emociones hay? Miren todas las preguntas. Y ahí vamos ordenando y desordenando en distintas formas a la psicología propia, no solamente lo que leo, lo que vivo, porque lo que vivo es el real análisis de la comprensión. Cuando llegamos a la comprensión intelectual del sufrimiento, entonces ahí está el ejemplo de que yo puedo enfriarme y analizar esto que llamamos la ciencia de los sentimientos. Por supuesto que hay mucho más porque las emociones tienen su evolución. Y seguramente te va a pasar después de que escuches el programa. También tiene otro significado. El amor tiene muchos significados. Las broncas tienen muchas emociones y también significados. O después de la bronca, el amor. La cortesía, la amistad, el amor propiamente dicho, lo vamos a tener que trabajar en todo sentido. Enfríate, pero para después escribir tu poema que tenga que ver con tu propio análisis de las ciencias de los sentimientos. Y agrega a tu vida el respeto, la estimación, la veneración, la adoración, etc. Porque todo eso lleva a una estrategia de vida de la que jamás te vas a arrepentir, porque bajan las revoluciones del dolor para convertirse así en tu gran sabiduría. Y llegamos al final, pero como dice Blavatsky, hands off, no hay final. Y mucho menos para la ciencia de los sentimientos y para aprender a tener menos razón y ser un poquito más feliz. Ponete con un papelito y definí qué es una emoción para vos y qué parte de tus emociones quisieras trabajar. Hasta la próxima. Este fue el nuevo programa de Radio Sultani, Diván de Siesta. Mi nombre es Silvi Sultani. Un abrazo.